Iniciamos con el tema número 1, que hace referencia a los procesos metacognitivos. En el contenido del diplomado, ustedes ya evaluaron y revisaron cómo la metacognición tiene una definición muy particular y que surge de los estudios de la cognición humana. En otras palabras, cuando hablamos de metacognición, estamos intentando comprender la noergia entendida como el dinamismo propio de la inteligencia humana, que permite que la cognición sea un resultado inmediato del sistema de pensamiento y de aprendizaje de nosotros como seres humanos. Lastimosamente, el concepto de metacognición es muy ambivalente en algunos casos, pero nosotros queremos tomar la definición más científica, la más estudiada, la más demostrada de las neurociencias, para poderlas articular en los medios digitales. Entonces, digamos que la cognición humana tiene un punto elemental de referencia y que vamos a anotar acá detenidamente, que es el procesamiento de la información. Cuando estamos hablando desde el punto de vista neurocientífico y sobre todo de una perspectiva conexionista, que es la que estamos utilizando para la explicación de esta unidad, estamos entendiendo que posiblemente podríamos analizar el cerebro humano en la metáfora de una computadora. Es decir, nosotros como seres humanos recibimos una información, la procesamos, la convertimos en conocimiento, algunas veces sí, otras veces no, y paso seguido le damos salida con acciones. Eso sería como la forma más sencilla para explicar esto. Pero valdría la pena preguntarnos cómo funciona ese procesamiento de la información, cómo capturamos la información, cómo la llevamos a diferentes unidades de almacenamiento, llamado memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, cómo las conectamos con nuestros sistemas, por ejemplo, relacionados con el sentimiento, propios de la estimulación emocional, cómo sintetizamos, cómo la depuramos, la asociamos, en otras palabras, cómo hacemos que la información se convierta en conocimiento y cómo a eso se le podría denominar también, ¿por qué no?, aprendizaje. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta en los sistemas de procesamiento de la información, ya lo habíamos visto anteriormente, pero sería muy bueno reiterarlo, es que nosotros, como seres humanos, procesamos el 65% de la información recibida. Es natural, no podemos capturar o tener una atención tan activa para poder tener o retener, mejor dicho, todos los estímulos que se nos presentan en un momento dado y por eso en un promedio aproximado, no, esto no quiere decir que sea algo igual para todas las personas, hay personas que procesarán más, hay otras personas que procesarán menos, el promedio es un 65%. Demostrémoslo un poco y ustedes se habrán dado cuenta que pese a que cuando uno está en un proceso de enseñanza o en un proceso de aprendizaje, uno está transmitiendo mucho contenido y uno puede ser el mejor didactólogo en el asunto o el mejor pedagogo, los estudiantes no logran retener el 100% y es natural. Pero acá esa no sería la preocupación, sino sería también si eso es igual en los medios digitales. O sea, una cosa es procesar la información cuando yo estoy viendo a la persona de forma física, en donde yo he habituado mi cultura del aprendizaje a un aula de clase, y es que si nos damos cuenta, el aula de clase tiene una ingeniería manejada por mucho tiempo, en donde hay sillas, salones específicos, en donde el profesor se ubica en el centro, por ejemplo, donde los estudiantes se ubican atrás, en donde incluso las mejores ingenierías están determinando, por ejemplo, que los sillas de los estudiantes tiendan a ir hacia arriba, por ejemplo, para que puedan percibir más el punto de referencia. Y evidentemente está hecha esa estructura o esa arquitectura para que la gente se concentre en el profesor, pero cuando estamos hablando de una pantalla, por ejemplo esta, que solo tiene un mínimo porcentaje para que ustedes me vean, pero sí un alto porcentaje para que vean el apoyo visual, ¿cómo cambia esa dinámica? En otras palabras, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo hubiese organizado la información que voy a presentarles a ustedes de forma diferente en vez a esta que estoy utilizando? Si hubiera utilizado más letras, si no hubiese separado los elementos. Y, por ejemplo, algo que vamos a ver es si no lo hubiese organizado en estructuras de cuadro, los colores, la percepción.
la animación que está, por ejemplo, en esa nubecita que está moviendo, haciendo un vaivén, para que usted en alguna medida concentre la atención y no se distraiga. Esos elementos como tal son los que vamos a tener en cuenta cuando estemos desarrollando nuestros entornos digitales. Y es que en el mundo digital, en el mundo de la publicidad, en el mundo del espectáculo, esa información sí es tenida en cuenta y es estudiada detenidamente para que las personas se concentren y estén, voy a utilizar esta palabra porque es correcta, presentes en la información que se está transmitiendo. Retomemos las series de Netflix. Retomemos, por ejemplo, La Casa de Papel. O retomemos, por ejemplo, una serie como Merlí, que es una serie, entre comillas, pedagógica, que es, no sé si la han visto de pronto, la recomiendo mucho, que es como un profesor da diferentes clases de filosofía a unos muchachos en Barcelona, en Cataluña, y eso genera cierto impacto tanto para quien lo ve como para quien puede aprender a partir de ese medio. La clave acá es saber disponer la información para que en ese primer elemento, en ese input que colocábamos ahí en nuestro contenido, en esa percepción, la información entre de la mejor forma. O sea, que si tenemos un 65% de información recibida naturalmente por los seres humanos, que logremos por lo menos que cuando estemos transmitiendo información mediante medios digitales para que se conviertan en conocimiento más adelante, permitamos que se ingrese de la mejor forma a los esquemas cognitivos de nuestros estudiantes. Para eso es que estamos viendo este elemento, que hace parte de la metacognición. El mundo digital para el aprendizaje, y es cómo organizo en primera instancia la información para que los estudiantes conecten inmediatamente. En inglés hay un término de pronto que podría ser más exacto que en español, que es el engagement, y esa cosa como de capturarlos, agarrarlos, hacer que las personas se adhieran, digámoslo así, a lo que estamos diciendo. Uno diría que no es necesario, pero como lo hemos visto en el mundo digital, hay una cultura que imprime o que, digámoslo así, impone una forma de presentar la información. Cultura que está casi siempre dada o impuesta por Google, porque en medios digitales Google es la gran empresa que determinó cómo se debe presentar la información. Hagamos un recorrido breve a eso y de pronto sí nos sirve de introducción. Y es que ustedes se habrán dado cuenta que las aplicaciones, por ejemplo, ahora entre más limpias mejor. Aparece el concepto limpio. ¿Qué quiere decir limpio? Si quieren, hagamos un ejemplo porque me parece esto fundamental que lo determinamos. Vamos a ver una pantalla de Google normal para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo y cómo eso tiene mucho que ver con nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, voy a hablar el caso. Vamos acá a compartir inmediatamente la pantalla para que ustedes puedan ver lo que les quiero mostrar. Y vamos a ver la pantalla de inicio de Google. Ahí la están viendo. Totalmente blanco. Anteriormente, la forma de presentar la información en medios digitales era cargada de cosas. No sé si algunos recuerdan en esas épocas anteriores a esta conversión de la experiencia de usuario y de las interfaces de usuario en los medios digitales, como se presentaba Altavista, uno de los primeros buscadores que existió antes de llegar Google y acabar con los demás, que estaba lleno de elementos. Entonces uno entraba a Altavista, vamos a ver si todavía existe, no lo sé, voy a revisar Altavista. Bueno, era ya, mira, así era. Vamos a ver si están, hay imágenes de cómo era Altavista. Miren, esta era la forma. Oh, sí, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, esta era la anterior forma de presentar la información de Altavista. Estos fueron los primeros motores que existió. Y si se dan cuenta, está cargado de elementos por todo lado. A ver, abramos este que me llama mucho la atención. Bueno, sí, ya se acabó Altavista. Entonces, si se dan cuenta, tenía muchos elementos, uno podría acá buscar, tenía acceso al directorio, a las noticias de gran interés, a buscar otros. Entonces, toda esta, pues miren, este navegador. Esta forma de presentar la información, que digamos que nosotros incluso podemos tener
en nuestras plataformas de enseñanza, y si nos damos cuenta, Moodle por sí solo, sin ninguna afectación, sin ninguna modificación como la que ustedes ya saben hacer dentro de sus esquemas de aprendizaje virtual, utilizando Moodle como un LMS común para todo el mundo ya que es de libre acceso, pues tiene esta forma de presentarse. Y cuando le preguntamos a una persona de la generación Z o la generación T, que qué piensa de esto, va a decir inmediatamente que es feo y que no le gustaría verlo. Porque si se da la diferencia del cambio, del procesamiento de la información de esto a esto, hay un gran avance. Incluso hay una cosa muy interesante que les recomiendo estudiar a ustedes como pedagogos digitales, y es la aparición del nuevo icono o de la nueva arquitectura de experiencia de usuario, de interfaz de usuario de Instagram. Lo que hizo Instagram, si quieren podemos verlo acá ya mismo, fue coger esto que Google estaba dando, esta limpieza, digámoslo así, esta posibilidad de ver todo en blanco, de organizar la información de una manera más sencilla, de utilizar unos elementos, de utilizar un número que vamos a aprender mucho acá, que es el número 4, para que la gente capture mejor la información. ¿Y esto cómo se dio? Estudiando la cognición humana, estudiando y verificando cómo los seres humanos perciben las cosas. Porque si no hubiese ese estudio, pues hubiésemos seguido acá. Pero gracias a esos avances que se tuvo en las neurociencias, que están articuladas obviamente con los procesos de percepción y que la publicidad los utiliza muy bien, es que podemos decir nosotros que tenemos que también pensar en eso cuando estamos diseñando nuestros procesos de formación. ¿Cómo presentamos la información? Desde el momento cero de acceso a la información a través de una plataforma, por ejemplo, o desde el diseño de un material audiovisual que acompañe nuestro discurso. Cansa escuchar a una persona mediante una pantalla, y eso ha sido demostrado. Además que YouTube como tal impregnó la idea y la narrativa de que un video de más de 5 minutos ya suena tedioso. Entonces hay que hacer muchos elementos para que una clase de 45, de 1, de 2, de 3 horas pueda ser un escenario en donde el estudiante esté dispuesto a recibir la información. Y esto nos lleva al siguiente elemento fundamental de lo que estamos hablando ahora, y es la síntesis de la información y la depuración de la información. Arranquemos con la depuración de la información. Nosotros, como tal, cuando percibimos la información, retenemos los datos que tengan vinculación con nuestros sistemas de respuesta recurrentes. En otras palabras, lo que dijo David Ausubel en el epígrafe que presentamos al inicio de este módulo. Y es, entendamos qué es lo que la persona ya sabe, o mejor dicho, y siguiendo un modelo de comunicación de Roger Kincaid, que recomiendo muchísimo estudiar, es entendamos cuál es el sistema de creencias de la otra persona, cuáles son sus narrativas inmediatas, sus pensamientos inmediatos, y desde ahí empecemos a conectar inmediatamente con la información. No le mostremos a una persona información totalmente nueva porque la va a rechazar inmediatamente. Tenemos que conectarla con algo que ya conozca, anclarla, diría David Ausubel, las famosas ideas de anclaje, para poder mejorar ese procesamiento de la información. Ese es otro elemento metacognitivo que tenemos que tener en cuenta para poder diseñar nuestros cursos digitales, y es cómo anclamos las cosas, cómo hacemos para que desde un punto de referencia inmediato las personas rápidamente lleguen a lo que queremos, o por lo menos a que nos presten atención. Y esto se conecta linealmente, y acá me voy a permitir hacer una flecha, porque esto tiene relación con la síntesis y con una palabra mágica o un elemento mágico que nos va a servir a nosotros, que es el número 4. ¿Cómo así? Según los estudios en cognición humana, y esto está también fundamentado en toda la teoría psicológica, por ejemplo, de la Gestalt, nosotros percibimos más fácil los elementos organizados de 4. El argumento podrá ser tonto, pero realmente resulta ser muy eficiente, y ya lo voy a evidenciar y ustedes lo van a poder probar por su propia cuenta. Y es que los niños pequeños, por ejemplo, antes de los 3 años, cuando les piden contar, hacen un ejercicio muy interesante.
Ellos dicen 1, bien. Pueden decir 2, bien. Pueden decir 3, bien. Incluso pueden decir 4, pero después del 4 pueden decir 6, 7, 20, 6, 2, 1 y desorganizan todo la secuencia que llevaban hasta el momento. Yo como psicólogo lo he visto cuando trabajaba precisamente en procesos de aprendizaje con niños. Esto es casi una ley y con mi hijo que tiene 3 años lo vivo constantemente. Él dice 1, 2, 3, 4, 7, 20, 6, 2, hasta 100, porque sabe, reconoce el número 100, pero no lo organiza. Y es que la estructura que nos permite a nosotros procesar la información nos dice en elementos de 4 es más sencillo comprender las cosas. Razón por la cual, cuando les mostré esta infografía, estoy utilizando el número 4, si se dan cuenta, para que la información se procese de una mejor forma. Y esto también es clave, y lo vamos a colocar y resaltar, porque acá va a llegar todo lo que hemos dicho hasta ahora, o todos los elementos, es que siempre entendemos las cosas si las podemos asociar. El principio de asociación. También muy importante en el aprendizaje significativo, que hace parte de esta gran teoría de Ausubel, que estamos intentando conectar con la enseñanza en mundos digitales. ¿Y por qué la teoría de Ausubel? Ustedes saben que lo que utilizó David Ausubel fue estudiar la teoría del conexionismo, nada como tal por la aparición de los sistemas de computación para comprender cómo la gente aprende. Y esto es una cosa que nosotros como pedagogos debemos estudiar de la misma forma como se está estudiando, por ejemplo, en la creación de inteligencia artificial. Y es que las personas que están desarrollando inteligencia artificial están entendiendo los modelos de representación de la inteligencia humana para pasárselo a una máquina, lo cual ha generado grandes avances y que ustedes en el contenido que han leído y de pronto en el material anexo han podido evidenciar. Eso es lo que nosotros queremos intentar entender. Cómo funciona nuestra inteligencia, cómo depuramos la información, cómo la sintetizamos, cómo la asociamos, cómo la retenemos y cómo eso se convierte más adelante en aprendizaje. Con esos elementos que estamos viendo acá, pues ahora la pregunta que valdría hacerse es, ¿cómo yo puedo evidenciar esto en un escenario real? O sea, demostremos lo que hemos dicho hasta ahora. Y para poder demostrar lo que hemos dicho hasta ahora, yo traje un ejemplo muy sencillo, pero muy diciente. Y es Peppa Pig. ¿Cuál es el éxito de Peppa Pig? Porque Peppa Pig es un éxito. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, vamos a ver un pequeño extracto de Peppa Pig. Y ustedes se van a dar cuenta que quienes idearon esta serie, que es un éxito contundente en el mundo, mi hijo ama Peppa Pig, no sé si sus hijos aman Peppa Pig, incluso hay grandes movimientos en contra de Peppa Pig porque dicen que Peppa Pig educa mal a los niños, etcétera. Bueno, eso es otro debate, acá no vamos a entrar en estas discusiones, lo que sí vamos a entrar es por qué captura la atención de un niño siendo una animación básica, ahí no tienen ni, eso no está ni siquiera en 3D, ni un modelamiento, incluso es muy brusca la forma de animación, pero a los niños les encanta. Entonces vamos a ver por qué. Vamos a ver un momento, vamos a darle play. Digamos que no vamos a activar el sonido, sino vamos a sencillamente ver el canal visual para entender cómo la información las están enviando a los niños. Realmente se ha demostrado que el sonido para los niños no es tan relevante en las primeras etapas, o la percepción que se ve no es tan relevante frente a la visión. Acá lo que importa es lo que ellos están percibiendo con sus ojos, tienden a ser más visuales. No sé si les ha pasado, pero en estudios comprobados de la generación T se dan cuenta que cuando un niño está conectado a una pantalla, viendo un celular, por ejemplo, desactiva su canal auditivo y solo se concentra ahí, hace lo que se llama el bloqueo perceptivo y lo hace naturalmente. Es una cosa extremadamente interesante porque al parecer lo que hace es desactivar todo el sistema auditivo para concentrar su mayor atención frente a lo que se está viendo. Bueno, ¿y cómo utilizamos eso en la pedagogía? Bueno, eso es otro un tema más complicado, que es uno de los temas que más me apasionan, pero pues por el contenido del diplomado no lo podemos abarcar más, que es la relación de la pedagogía digital para niños. Pero bueno. Entonces, frente a eso, estamos viendo que acá hay algo que nos está diciendo cómo se presenta la información. Si se dieron cuenta,
la arquitectura y la estructura de 4 se empieza a percibir. Hay 4, bueno, serían que hay 5 ventanas, pero se resalta todo sobre 4. Otra vez la ventana 4. Otra vez la ventana, un número 4. Analicemos los elementos que están presentes acá. Pepa, George, un reloj y de pronto este tablero. 4 sobre una ventana que tiene 4 elementos. Sigamos evidenciando lo que se percibe en Peppa Pig. Bueno, Peppa Pig acá habla y aquí está la familia. Y la familia tiene 4 personas. La mamá cerdita, el papá cerdito, Peppa, George. Tenemos un tablero, tenemos 4 imágenes puestas en el tablero. Digamos que acá lo único que rompe el ritmo, eso se llama ritmo también, el ritmo digital o el ritmo de percepción son estos que tienen 5 elementos, pero se mantiene por ahora en su gran parte la estructura 4. Seguimos viendo, está George, solo aparecen uno, 2 elementos en escena, un elemento, otro elemento, y máximo hay 4 elementos en escena. Y si usted sigue analizando Peppa Pig, se dará cuenta del número 4, la famosa magia del número 4. En los materiales de recursos adicionales les voy a dejar un artículo de análisis de neurocientíficos sobre el número 4 y la magia que tiene a la hora de la percepción de la información, o de la percepción humana. ¿Por qué? Porque estamos siendo consecuentes con la forma como yo dispongo mis materiales para que la persona se adhiere inmediatamente al conocimiento, se conecte. Y no solamente eso, cuando usted analiza Peppa Pig, el niño tiene elementos de referencia inmediatos, principios de asociación. Incluso yo como adulto que me la paso estudiando Peppa Pig, porque lo hago, y acá tengo que confesárselos con mucho orgullo, es porque quiero entender cómo este contenido digital es exitoso para poder utilizar los elementos y pasarlos a mis prácticas de enseñanza. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que tener en cuenta la percepción en medios digitales. Y la percepción en medios digitales nos demanda muchos elementos. Hagamos un listado y si quieren lo ponemos acá como de algunas como reglas que deben existir en el mundo digital. Primero, número 4. Esa es la regla fundamental. Organizamos la información en 4 componentes. La distribuimos en estructuras de 4 para que sea, máximo 4 para que sea más comprensible. Número 2, y esto es algo que se llama UX UI. UX UI, esto es un concepto del mundo digital que se llama experiencia de usuario, UX, e interfaz de usuario, UI, y es que la información tiene que ser de fácil manejo. La tengo que encontrar inmediatamente. Cuando estamos diseñando nuestros procesos de aprendizaje o todo un esquema de enseñanza, por ejemplo, un curso completo, la información tiene que ser inmediata, rápida. Se tiene que encontrar a un clic. Hacer 2, 3 clics ya es una pérdida de tiempo y dificulta el proceso. Nuestro curso de docente virtual exitoso y nuestro diplomado está resaltándose todo sobre imágenes y animaciones para que las personas sea más fácil la experiencia. Aunque por debajo es un Moodle con la arquitectura del Moodle normal que todo el mundo maneja, con esas cajitas que tiene Moodle que a veces son difíciles de comprender, con esa saturación de información, lo que se hizo es que se montó una capa como tal, como una capa para que toda esa información sea percibida de una mejor forma con las animaciones y con la narrativa audiovisual que tiene nuestro curso. Por eso se hizo. 3. Fácil manejo. Tiene que ser limpia la información. Ese concepto limpio, que suena de pronto ambivalente, es que no tiene que estar saturada. La información saturada en medios digitales busca ser eliminada, uno no quiere verlo. Y cuarto elemento fundamental, tiene que haber una composición. Pero para entender ese concepto de composición, utilicemos una palabra de pronto más cercana, si de pronto no estamos cercanos al arte o al mundo del diseño digital, tiene que ser armónica. Esa palabra de pronto es más sencilla de entender, armónica. Los colores tienen que ser armónicos. Todo lo que se perciba debe tener algún tipo de coherencia. No podemos escoger un color porque sí o un color porque no. Todo tiene que estar debidamente ajustado para que
incluso se retenga más fácil la memoria visual de la persona que está percibiendo las cosas. En este curso, en esta parte de este módulo, estamos utilizando el color azul, por ejemplo. Pero si ustedes han visto mis demás módulos, yo tengo una gran tendencia a utilizar el color azul en todo lo que hago. O un color cercano al azul como el verde, el famoso agua marina, o ese color porque también incluso desde el punto de vista psicodidáctico se ha demostrado en muchos estudios que el color azul es un color en el cual uno percibe más fácil la información. O los colores cercanos al blanco, como se tienden al blanco. Hasta eso uno debe tener en cuenta. Entonces, si uno sabe que, primero, tener en cuenta, organizar la información en número 4, que la interfaz y la experiencia de usuario sea de fácil manejo, que la información sea limpia y sea armónica, como el primer elemento de la metacognición en la percepción de los medios digitales, pues uno podría amplificar y mejorar sus procesos de enseñanza. De eso estoy totalmente seguro y es algo que se evidencia y que vamos a evidenciar, por ejemplo, en el estudio de caso que vamos a hacer. Entonces, frente a esa percepción como primer elemento, ahora valdría preguntarnos, bueno, ya sabemos que tenemos que tener en cuenta en la percepción estas referencias metacognitivas, porque así funciona. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Vamos a tocar un tema particular, muy simple, y después lo vamos a elevar. Y es cómo presentamos la información a nuestros estudiantes cuando estamos intentando transmitir enseñanza en medios digitales. Ponemos un Zoom, una cámara, ponemos una presentación, incluso se ha visto que debido al COVID hay profesores que apagan la cámara y ponen su presentación. O apagan la cámara y solo hablan y hablan. O sea, no se puede. No se puede, porque si fuera ese formato de solo hablar, es un formato podcast que tiene unas características muy diferenciales a un proceso de enseñanza normal. Y tiene que tener efectos de sonido, tiene que tener una producción auditiva muy grande para que la gente se conecte con el podcast, si el objetivo es solo manejar información digital mediante voz. Pero también cuando estamos presentando la información, por ejemplo, tenemos esta forma de organizarla. Y una persona que esté habituada o que esté conectada todos los días con Instagram, con YouTube, con Google, ve esto y percibe esto, lo rechaza. Porque Google, YouTube e Instagram le están enseñando que la forma de presentar la información es una y que esa es la única forma mediante la cual uno podría percibir de la mejor forma aquello que se le presenta a través de una pantalla. Eso es lo que se llama UX UI. Ahora la carrera del futuro va a ser esa y es cómo hacer que la información se presente para que la gente la adquiera de la mejor forma. Esa es la carrera del futuro. Ni siquiera el futuro del presente. El mundo busca experienciadores de usuario o creadores de interfaces de usuario para la gran demanda digital que existe en el momento. Mi apuesta, y lo que estamos trabajando en hacer en la Escuela de Educación, es crear precisamente este foco de estudio de UX UI para educadores. Y en eso estamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miremos otro ejemplo. Estos elementos, digámoslo así, en medios digitales, son muy importantes. Porque, como lo habíamos mencionado anteriormente, esto es una lupa, el medio digital es una lupa, que nos muestra tanto nuestros aciertos como nuestros desaciertos en los procesos de enseñanza. Y lo que se está haciendo es transmitiendo una información por una pantalla que está diseñada para que una persona la vea únicamente. Y uno solo ve la pantalla. Cuando uno está en un salón, percibe a su compañero, percibe al profesor moviéndose, hay incluso el rango de percepción es muy alto, casi podríamos decir que es de 180 grados, yo me puedo mover, puedo participar con mi compañero, puedo salirme, pero en una pantalla no. En una pantalla tengo este foco, tengo aproximadamente máximo unos 30 grados de percepción visual, tengo la distracción de mis libros, de mi escritorio, de pronto mi hijo que entra, y cómo yo hago para que en una pantalla esté durante más de una hora. Mira, es imposible, no es imposible porque una serie de televisión lo logra. Usted puede ver toda una temporada a través de su celular, por ejemplo, no sé, de Working Moms, de Dark, por ejemplo, etcétera, poniendo ejemplos acá sencillos, de Netflix,
pero es porque lo obligan o hacen todo un esquema de retórica, lo persuaden para que usted se concentre. Ahora, sabemos que la educación no va, o sea, un proceso de enseñanza no es que sea una producción audiovisual, obviamente, pero sí tenemos que entender esos elementos para lograr que por lo menos se logre esa máxima concentración cuando estemos enseñando algo. Miren, por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia, que encontré en internet. Reglas básicas para elaborar un PowerPoint. Pues ponen las reglas y lo ponen así, siendo totalmente lo contrario a lo que uno debería tener en cuenta para crear una ayuda audiovisual dada por un medio digital. Es como lo contrario, o sea, así no se debe presentar la información. Tienen que tener los elementos que vimos anteriormente y esas reglas de composición y continuidad para poder lograr el primer paso, y es percibir. Hablamos en el contenido del módulo que ese input es la percepción, nos falta seguir hablando de los demás elementos, pero si no tenemos cuenta ese ingreso, lo demás se pierde. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ya pasar, después de percibir la información, a procesarla de una mejor forma, a adquirirla y a aprenderla con H en nuestros esquemas cognitivos para que eso al final se convierta en conocimiento? Entonces ya sabemos, paso uno, presente muy bien la información. Siga esas 4 reglas que acabamos de ver. Número 2, haga que la información se convierta en conocimiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a hacer un caso de estudio para que ustedes puedan ver detenidamente y con un ejemplo real cómo se puede lograr esto.